Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, maestra, buenas tardes. Sí, Excelente. Sí se escucha, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita tuve algunos problemas para poder ingresar, pero ya estamos aquí. Permítanme un momento. No se logra ver mi imagen, ¿verdad? no, maestra. A ver. La clase pasada tampoco se pudo ver mi imagen, pero bueno. Entonces vamos a enfocarnos en la clase nuevamente. Voy a tratar de verificar bien qué es lo que está pasando, porque sí estoy batallando con ese punto. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces. Ahí ya se logra ver la pantalla. Sí, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, bienvenidos pues a esta semana número 3. En esta semana vamos a estar trabajando principalmente con la línea recta, el ángulo de inclinación y pendiente de una recta, la pendiente como razón de cambio, propiedades de paralelismo y perpendicularidad entre rectas y el ángulo entre rectas. Ahora bien, ya cada uno de nosotros conocemos o tenemos una idea de lo que es una línea recta. ¿Alguno de ustedes me podría definir una línea recta o qué es lo que se le viene a la mente cuando escuchamos este término de línea recta? Es la unión de dos puntos de diferente distancia. Excelente, muy bien. Esa es una muy buena definición. Es la unión de dos puntos a diferente distancia. Precisamente, y podemos decir que una línea recta no solamente es la unión de dos puntos. Claro que lo mínimo que necesitamos para trazar una recta son dos puntos, hablando del plano cartesiano. Pero en términos más simples, si hablamos de una línea recta, yo creo que lo que todos visualizamos principalmente es una raya. Principalmente es el trazo de una línea. Aquí, por ejemplo, podemos ver en donde está el concepto, la línea recta. Ay, disculpen. Ya vemos lo que es una línea recta. Aquí lo tenemos. Aquí está. Vemos una línea recta. Aquí vemos otra más, etcétera. Vamos viendo líneas rectas por donde sea. Y ahorita Dalia nos decía que es la unión de dos puntos a cierta distancia. Tenemos un punto, tenemos otro, los unimos y tenemos nuestra línea recta. Ahora bien, nos dice también la definición que nos da el libro, que es el lugar geométrico que consiste en una línea de puntos que se extiende por el infinito. Y aquí también en la imagen podemos ver algunos puntos. No solamente dos, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro y suponemos que siguen existiendo más puntos alrededor. Y si nosotros trazamos estos puntos en una misma dirección, obtenemos lo que viene siendo la línea recta. Más o menos así está. Entonces, cuando hablamos de una línea recta, hablamos de una sucesión de puntos infinita que se extiende en una misma dirección. Ahora bien, también tenemos algunos axiomas de Euclides o propiedades de la línea recta. Nos dice que dos rectas distintas son paralelas o se cortan en un solo punto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos una recta y finalmente tenemos otra línea recta. Aquí tenemos dos líneas rectas que son paralelas. O bien, si estas dos líneas rectas cruzaran, se estarían cortando únicamente en un solo punto. Aquí vemos el punto en el que se intersectan estas dos líneas rectas. Solamente cruzan una vez. ¿Por qué? Precisamente debido a que tienen una sola dirección. Entonces, ese es uno de los axiomas o de las propiedades de la línea recta.
Nos dice también otro de los axiomas que por dos puntos distintos pasa únicamente una línea recta, que viene siendo como la definición que nos dio Dalia anteriormente. Tenemos un punto y tenemos otro punto. Si los unimos nuevamente, hablamos de una línea recta, por la que cruza solamente una de ellas. Ahora bien, tenemos el teorema o la propiedad número 3. Por un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una recta paralela a ella. Vamos a ver. Imaginemos ahora que tenemos una línea recta. Ahí está. Y si nosotros ponemos un punto fuera de esta línea recta, solamente podríamos trazar una línea que toque o que pase por este punto y que sea paralela a ella. No podríamos trazar una recta diferente. ¿Por qué no? Porque entonces estaríamos hablando de una desviación. Ahora bien, algebraicamente, ¿cómo se define una línea recta? Como una ecuación de primer grado con dos variables. Generalmente las variables son X y Y. ¿A qué nos referimos con una ecuación de primer grado? Cuando hablamos de álgebra, recordemos que hablamos de la combinación de números, letras, signos y exponentes en un mismo término algebraico. Aquí vemos, por ejemplo, una ecuación de primer grado. Las ecuaciones de primer grado siempre las vamos a distinguir porque el exponente máximo de la expresión o de la letra X va a ser 1. Entonces aquí, aunque no vemos que tenemos el exponente 1, sabemos que la letra X aparece una sola vez. Entonces vemos una ecuación de primer grado. Y también vemos, por ejemplo, que tenemos la variable Y y la variable X. Aquí vemos otra ecuación de primer grado. Sabemos que es de primer grado ya que el exponente máximo es X. Es 1, perdón, en la letra X. Si nosotros viéramos, por ejemplo, el exponente 2, aquí sabríamos que no trata de una ecuación de primer grado. ¿Por qué no? Porque el exponente ya viene siendo el número 2. Si viéramos que la letra X se acompaña al número 3, ya no sería una ecuación de primer grado tampoco. Entonces, siempre que trabajemos con líneas rectas, vamos a trabajar con ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Precisamente reciben el nombre de ecuaciones lineales debido a que nos trazan una línea recta. Ahora bien, ¿qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta nos dice la definición del libro. Es la razón que existe entre las variaciones o incrementos de Y y de X. Los incrementos o variaciones entre variables se denotan por esta figurita que vemos aquí como un triangulito que se conoce como delta. Entonces vamos a poderlo leer. M corresponde a la pendiente. Entonces, la pendiente es igual al incremento de Y entre el incremento de X. De esa forma podemos leer esta fórmula. Ahora bien, esa es la definición nuevamente, hablando de la terminología o la jerga matemática. Pero bien, también podemos decir que la pendiente de una recta es el aumento o el decremento en la altura con respecto al avance en la recta horizontal. Recordemos aquí, tenemos un plano cartesiano. Vamos a suponer que tenemos esta línea recta. Esta línea recta está pasando por varios puntos. Vamos a hacerle zoom aquí. Vamos a moverla un poquito. Vamos a identificar algunos puntos. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta línea recta pasa por aquí. El punto es, el valor en X es el número 2 y el valor en Y es el número 5. Entonces la coordenada es 2,5. Esta misma línea recta pasa por este otro punto. En X, en el eje X, tenemos un valor de 0 y en el eje Y tenemos un valor de 3. Entonces la coordenada es 0,3.
Esta misma línea recta pasa por otro punto. En X vemos el número -4. Y en Y, en el eje vertical, vemos el -1. Entonces, esta coordenada es -4, -1. Ahora bien, les decía, ¿es el decremento o el incremento en la altura? Entonces, cuando hablamos de la altura, vemos, por ejemplo, que este punto, les voy a poner letras. Vamos a decir que este es el punto A y vamos a decir que este es el punto B. Entonces, ¿cuánto incrementa en el eje Y estas coordenadas? Estaba en el valor de 3 en Y y se fue al número 5. Entonces decimos que el incremento en Y fue de 2 unidades. De 3 para llegar a 5 tuvimos 2. Ahora bien, ¿cuál fue la variación que hubo en el eje horizontal, en el eje X? En el eje X vemos que estábamos en 0 y nos fuimos al número 2. Entonces el desplazamiento que hubo en el eje X fue de 2 también. Y entonces, si hablamos de la pendiente, decimos que 2 entre 2 es igual a 1. Y ese vendría siendo el valor de la pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente? Es cuánto incrementa o disminuye una línea recta. Cuando tenemos una pendiente positiva, como es en este caso, que obtuvimos el número 1 de pendiente, estamos hablando de una recta que tiene este tipo de inclinación, como la que ustedes pueden ver en la imagen. A ver, disculpen. Creo que no se ve en mi pantalla. Ahí va de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve, maestra. Sí, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una recta un poquito diferente? Vamos a cambiar la inclinación de esta recta. Vamos a hacer esta recta que tenemos aquí. Nuevamente vamos a trazarle puntos por los que pasa esta recta. Esta recta pasa por este punto. ¿Cuánto vale la coordenada en X? ¿Me pueden ayudar, por favor, con los valores de la coordenada? -8. Perfecto, muchísimas gracias. El valor en X es -8. ¿Y en la letra Y? 4. Perfecto, -8,4. Ahí tenemos el primer punto. Es la letra A. Vamos a trazar otro punto de nuestra línea recta. Vámonos a un punto más lejano. Vamos a cambiar de cuadrante. Pero no nos va a quedar el valor exacto. Vamos a quedarnos en el mismo cuadrante, entonces. Ok. Y tenemos este otro punto. ¿Cuál vendría siendo la coordenada de este punto? -6. -6. Ok. ¿Y en Y? En 2. Perfecto. -6,2. Y decimos que este es el punto B. Entonces, entre estos dos puntos, recuerden que tenemos que calcular las distancias o desplazamientos. Vamos a ver. En el eje X, ¿cuánto se incrementa? ¿Cuál es el incremento en la letra Y? 2. Perfecto. Del 2 se fue hasta el 4. Entonces el incremento fue de 2. ¿Y el incremento en la letra X, cuál fue? -2. También de 2. Menos 2. Ok, perfecto. Menos 2. Ok, y eso vienen siendo lo que va a ser la pendiente, jóvenes. Ahora bien, ¿cómo la vamos a calcular? Esto es la explicación de lo que es la pendiente. Vámonos a un ejercicio como los que tú te vas a topar en los libros de matemáticas. En los libros de matemáticas te van a decir por lo regular, calcula el valor de la letra M o de la pendiente de una recta que pasa por los puntos 4,1 y 5,8. Vamos a ver. Lo primero,
Una vez que tienes una coordenada, recuerda que toda coordenada se conforma por un punto o un valor en X y un valor en la letra Y. Siempre aparecen en orden del alfabeto. Primero la X y después la Y. Entonces, si este es tu primer punto, este es tu segundo punto, vamos a decir que esta viene siendo X1 y este es X2. Tenemos Y1 y Y2. X1, Y1, X2, Y2. Dicho esto, ¿cuánto vale X1? 4. 4. ¿Cuánto vale Y1? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale X2? 5. 5. Bien. ¿Y cuánto vale la letra Y2? 8. 8. Excelente. Muy bien. Ahí ya tenemos los valores de cada variable. Ahora, por el método de sustitución, vámonos a la definición matemáticamente hablando. El incremento de Y entre el incremento de la letra X. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esta es la fórmula matemática. Vamos a arrastrar. Ok, recuerden que sustituir quiere decir cambiar. Eso es sustituir, tanto matemáticamente como en la vida real. Sustituir quiere decir cambiar. Vamos a ver. Y2 menos Y1. Entonces, en lugar de colocar la letra Y2, vamos a colocar un valor numérico. ¿Cuánto vale Y2? 8. 8. Perfecto. Vamos a hacerlo de esta manera. Sustituimos cambiando Y2 por el número 8. Y luego decimos, ¿cuánto vale Y1? 1. 1. Perfecto. Entonces, en el lugar que teníamos Y1, ponemos el número 1. Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale X2 según la fórmula? 5. 5. Perfecto. Entonces tenemos el número 5. ¿Y X1? 4. Muy bien. En lugar de X1, vamos a tener 4. Entonces, nuestra fórmula ya cambió. Queda de la siguiente manera. 8 menos 1 entre 5 menos 4. Esto de los cuadritos lo hice nada más para que viéramos que cada número toma la posición de la letra. En eso consiste la sustitución. Continuamos entonces. Vamos a realizar la resta. 8 menos 1. 7. 7. Perfecto. Y 5 menos 4. 1. 1. Muy bien. Recuerden que la fracción es otra forma de dividir. Entonces decimos 7 entre 1. 7. 7. Muy bien. 7. Entonces, la pendiente de esta línea recta que pasa por estos dos puntos es igual a 7. Este vendría siendo el valor de la pendiente. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si se fijan, en esta fórmula tenemos el incremento de Y entre el incremento de X. ¿Ok? Y vemos que nos da la diferencia o la resta de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero también vemos una igualdad y nos dice que podemos restar al revés. Podemos decir que a Y1 le quitamos el valor de Y2 y dividimos entre X1 menos X2. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser exactamente iguales. Aquí nosotros utilizamos como punto 1 el punto A y como punto 2 utilizamos el punto B. Pero si los volteáramos y dijéramos, por ejemplo,
que este fuera el valor x1 y este x2, que este sería el y2 y este fuera el y1, obtendríamos exactamente el mismo valor. Vamos a realizarlo de esa forma, para que veamos por qué se cumple esa igualdad. Y1 menos 9. X1 menos X2. Ahí está. Vamos a ver. Entonces decíamos que teníamos estos valores. Vamos a hacer la resta al revés. De acuerdo a esto, Y1 equivale a 1. Sustituimos. Decimos que la pendiente es igual al valor de Y1 menos el valor de Y2. ¿Cuánto vale Y2? 8. 8. X1 4. y X2. 5. Perfecto. Leyes de los signos para las restas. 1 menos 8. Se suman, maestra. ¿Ok? Observamos primero los signos. Este es positivo y este es negativo. Signos diferentes, los restamos, ¿sale? Y decimos, a 8 le quitamos 1. 7. ¿Ok? Y colocamos el signo del número mayor. En este caso, el 8, si los dos fueran positivos, el 8 sería mayor. Y entonces vemos que el 8 tiene signo de menos. Se lo ponemos. Y tenemos 4 menos 5. Un positivo y un negativo. Signos diferentes se restan. Al 5 le quitamos 4. 1. Menos 1. Perfecto. El signo del mayor es negativo. Entonces tenemos el menos 1. Muy bien. Y decimos 7 entre 1. 7. Excelente. Y decimos menos entre menos. Más. Más. Perfecto. Muy bien. Entonces, vemos que aquí, a pesar de que nosotros hemos cambiado el orden en que aparecen las letras, o los valores, perdón, estamos viendo que tenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, tú puedes calcular el incremento de Y, estableciendo este como el punto 1 y este como el punto 2 o viceversa. No va a haber variación. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado al momento de calcularlo? Que siempre restes en el mismo orden. Si te fijas aquí, a Y1 le estás quitando Y2. Y luego abajo, a X1 le estás quitando X2. Es decir, que correspondan las coordenadas al mismo punto. El número que aparezca primero corresponda a la misma coordenada. Vamos a decir que esta es la coordenada A y esta es la B o viceversa. Solamente cuida eso. Que así de manera vertical se cumpla que los dos números que inician la fórmula correspondan a la misma coordenada. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta o que cuidar a la hora de utilizar esta fórmula. Continuamos. Hay otra anotación que nos hacen aquí. Nos dicen, X1 debe ser diferente de X2. ¿Por qué nos hacen esta anotación? Que X1 tiene que ser diferente a X2. Cuando nosotros observamos esta línea que está dividiendo, bueno, cuando observamos esta línea, perdón, hablamos de una fracción. La fracción es otra forma de dividir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que lo de arriba
se va a dividir o se va a repartir entre lo de abajo. Si nos vamos a los conceptos básicos de división, obviamente. La división quiere decir repartir. Entonces, imagínense que yo le digo, tengo 5 pesos y los quiero repartir entre 5 niños. Obtenemos un 1, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le digo, tengo 5 pesos y los quiero repartir entre 0 niños? El concepto de división nos dice que tenemos que repartirlos, pero si los vamos a repartir en nada, no tiene sentido la misma definición. Entonces, decimos que esto no existe. Y por ejemplo, aquí tenemos la poderosa calculadora. Si nosotros ponemos en la calculadora 5 entre 0, dice cannot divide by 0. No se puede dividir entre 0. En algunas otras calculadoras te va a decir mate error, error matemático. En algunas otras te va a decir infinito, porque no lo podemos calcular matemáticamente. Entonces, cuando tú tengas que el valor de x1, por ejemplo, fuera 3 y el valor de x2 fuera 3, no vamos a poder aplicar o calcular la pendiente de una recta. Vamos a decir que el cálculo de la pendiente está indefinido. Ahí está. Continuamos. ¿Cómo se define una recta no vertical? Es el lugar geométrico de los puntos tales que su pendiente es constante. Se describe con una ecuación lineal de 2 variables, ya habíamos hablado de esto, de que todas las rectas hablamos de ecuaciones lineales con las variables x y y generalmente, y se grafica con una recta no paralela a ninguno de los ejes. Si nosotros graficáramos una recta que fuera paralela a los ejes, recordemos nuevamente que en el plano cartesiano tenemos los ejes. El eje Y es esta flecha que ven aquí en vertical y el eje X, la flecha en horizontal. Entonces, si nosotros estuviéramos viendo una línea recta que fuera paralela, por ejemplo, al eje Y, como la línea que estamos viendo ahorita en pantalla, azul, entonces estaríamos hablando de una recta vertical. Si viéramos por otra parte una línea recta que fuera paralela al eje X, como esta línea que estoy dibujando, nuevamente hablamos de una recta no vertical. Entonces, aquí está la definición. Su gráfica con una recta no paralela a ninguno de los ejes. Ahí está. Eso es lo que quiere decir este texto que acabamos de ver. Ahora bien, cuando hablamos de la pendiente, hablamos de qué tan inclinado está una línea recta, pero también podemos decir que de la pendiente podemos deducir el ángulo de inclinación de la línea recta. Y si hablamos de esto, vamos a poder visualizar o calcular en una medida correcta qué tanto está inclinada una línea recta. Interpretación geométrica de la pendiente de una recta. La inclinación de una recta que corta con el eje X varía entre 0 y 180 grados. Nuevamente, regresemos al plano cartesiano. Vamos a ver, plano cartesiano, aquí está. Si nosotros visualizamos el plano cartesiano, ¿alguno de ustedes conoce cuál es la medida completa de un círculo, hablando en grados? 360. 360. Perfecto. Entonces, un círculo completo va a medir 360 grados, o una vuelta completa mide 360 grados. Y si dividimos esos 360 en 4 cuadrantes, obtenemos que del primer cuadrante, 90. que de la línea X, perdón, de donde partimos, a la línea Y, tenemos 90 grados. Luego, si continuamos desplazándonos en grados, del 90 nos vamos a 180 grados.
Y luego de 180 nos vamos a 270. Y si cerramos el círculo, completamos la vuelta de 360 grados. Entonces, esta primera definición lo que nos está diciendo, la inclinación de una recta que corta con el eje X varía entre 0 y 180 grados. Es decir, que su inclinación puede ir desde aquí, desde una línea completamente horizontal, o puede ir girando. Y tenemos diferentes ángulos. Y el ángulo siempre lo vamos a medir con respecto al eje horizontal. Entonces podemos ir jugando de esta forma. Ahora bien, usualmente el ángulo que se forma entre la recta y el eje X se representa con el símbolo que ustedes pueden ver aquí. El símbolo teta, así se llama. Este que vemos. La pendiente de una recta resulta de aplicar la tangente al ángulo de inclinación teta. Es decir, la pendiente es igual a la tangente del ángulo teta. Ahí está. Esta es la información que nos da el libro. ¿Y cómo vamos a interpretarla matemáticamente? Ahorita calculamos. Cuando tenemos el ángulo de inclinación menor a 90 grados, hablamos de un ángulo agudo. Y podemos decir que la pendiente o la línea recta está orientada hacia la derecha, como lo podemos ver en la imagen. Aquí vemos cómo se comporta esta línea recta. Y vemos también que los incrementos de X y los incrementos de Y, ambos son positivos. ¿Qué pasa cuando el incremento de X y el incremento de Y son diferentes? Aquí vemos que el incremento de X es positivo y el incremento de Y es negativo. Entonces hablamos de una pendiente negativa. ¿Y cuál es el comportamiento que sigue este tipo de líneas rectas? Cambia la orientación. Si se fijan, esta va como creciendo. Aquí estamos en el punto 1 en X, incremento a 3, en Y estábamos en 5, para que toque la línea recta, está casi muy cerca del número 15, está incrementando. ¿Qué pasa con esta que está orientada hacia la izquierda? Vamos a ver cómo se comporta. Vemos aquí un punto que está aproximadamente en el eje X igual a 2. En el eje X, el siguiente punto está en 3, está incrementando, está avanzando en positivo. Pero ¿qué pasa con el incremento en Y o con los cambios en Y? Vemos, por ejemplo, que para este mismo punto, Y vale menos 10. Y para este mismo punto, la Y vale menos 15. Es decir, cada vez es más pequeño. Y entonces hablamos de una pendiente negativa. El ángulo de inclinación de este tipo de líneas rectas son ángulos obtusos, es decir, que van de 90 a 180 grados. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita vamos a realizar otro ejemplo del cálculo de una pendiente aplicando las fórmulas. La sesión se va a terminar en un momento, jóvenes. Si me dan oportunidad, voy a finalizar esta sesión y ahorita mismo regresamos, ¿sale? En el mismo enlace para continuar. Ok, maestra. Perfecto. Muchísimas gracias. Volvemos a entrar.